He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. El tema de hoy es cuando Dios dice no. Y creo que ya lo habían visto ustedes en las diferentes redes sociales. Y a veces es una palabra que no nos gusta a nosotros los cristianos, cuando Dios nos dice no. Pero vamos a aprender grandes cosas. Cuando nosotros como padres les decimos no a algo a nuestros hijos, sabemos que la Tercera Guerra Mundial va a comenzar, ¿verdad? Cuando nuestros hijos son pequeños y les decimos no, sabemos que van a hacer un berrinche. Cuando ya somos grandes y alguien nos dice no, no hacemos berrinches, pero sí ponemos nuestra cara. Y yo no sé cuántas veces has orado y no has visto respuesta de Dios. Pero déjame decirte que el silencio y el no de Dios es una respuesta. Y a veces nosotros queremos que Dios nos conteste en todo, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Y entonces, ¿por qué
por qué a veces no recibimos de Dios lo que nosotros pedimos? Este tema, cuando Dios me habla de no, es porque Dios ya me había dicho varias veces no. Y como todos nosotros, a veces nos frustramos de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué a él sí? ¿O por qué a ella sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Sí? Pero Dios empezó a hablar a mi vida a través de su palabra, a través de los devocionales. Dios es bueno. Yo no sé cuántos han pasado en estos días por situaciones difíciles, cuando no sienten una, cuando ya viene otra, cuando ya viene otra, cuando ya viene otra, o se vienen todas así a mano de sopetón las situaciones, y uno dice, bueno, espérenme, o no, o sea, sí voy a ver, pero hagan fila, o sea, agarren un orden, vaya y tome su turno y siéntese y espérese a que yo pueda. Sí me están comprendiendo, ¿verdad? Entonces Dios empezó a hablar a mi vida con el Salmo 84:11, y vamos a leerlo. Abra su Biblia. Dice la palabra: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y entonces Dios me dijo, a ver, Enrique, sé sincero, ¿eres íntegro? Y yo le dije, Señor, en tu nombre hemos sido declarados inocentes. ¿Recuerdan eso? Hemos sido declarados inocentes, Señor. Entonces la integridad de Dios está en mi vida, la integridad de Jesús está en mi vida. Entonces me dice, bueno, entonces Dios, yo no voy a quitar el bien a los que andan en integridad. Y déjenme decirles, hermano, cuando yo leí esta palabra, le dije, entonces, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Yo no sé si usted se ha puesto así con Dios. Bueno, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no? ¿Por qué si estás viendo que yo estoy perdiendo a mi familia, por qué no me echas la mano? Y a veces, seamos honestos, a veces es porque no andamos en integridad. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes dentro de la Escritura. Pero no quitará el bien, y cheque, no quitará el bien. A veces cuando Dios nos dice no, es para bien de nosotros, hermano. Pero como no nos gusta el no lo aceptamos. Pero recuerden que dice la Biblia que todo coopera para bien para los que amamos a Dios. Entonces vamos a ver una serie de casos donde Dios dijo no. ¿Sí? Esa es una serie de casos donde Dios dijo no. Y los vamos a encontrar dentro de la Biblia, de la Escritura. No voy a agarrar ningún caso de ustedes, hermanos, tranquilos. Ya Dios les ha dicho no en muchas cosas, nos hemos entrompado en muchas veces, pero Dios le dijo a varias personas no. Y quiero comenzar con el caso número 1, y es el caso donde Dios no dejó que Moisés entrara a la tierra prometida. ¿Te imaginas? Que Dios le diga a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. Es como si Dios nos dijera, ¿sabes qué? No vas a entrar al cielo. Porque la tierra prometida representaba el cielo para ellos. En Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 52, la Biblia dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Imagínate. ¡Qué fuerte, hermano! Tanto estar ahí lidiando con el faraón, las plagas, esto, el pueblo contumaz y rebelde, quejumbroso, el desierto, y que Dios le dijo, pues no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora, sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida por versículos como este. Dios dijo no, pero sabemos que Moisés entró al cielo. Lo vemos nosotros tanto en el Nuevo Testamento, cuando se le apareció a Jesucristo, Moisés junto con otra persona, y también en Apocalipsis se menciona. Entonces, Moisés allá está en el cielo, no entró a la tierra prometida, algo terrenal, pero entró en el cielo, hermano. Amén. Pero Dios le dijo no, hermano. Yo no sé si usted se pueda poner en los zapatos tantito de Moisés, todo lo que ha recorrido, todo lo que ha luchado, todo lo que ha vivido, todo lo que ha aguantado, a tanta gente quejumbrosa, a tanto problema, y que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora, yo no veo que Moisés haya dicho, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Dios le dice exactamente los porqués.
pero le dijo un rotundo no. Un rotundo no. Así como tú a veces te sientes cuando te dicen no. Cuando Dios te dice no, pues imagínate lo que sintió Moisés ante esta situación. Caso número 2. Dios no le permite a David construir un templo. David quiere y tiene el deseo, el anhelo de construir un templo, pero Dios no se lo permite. Le dice, no, tú no vas a construirme un templo, tú no vas a construirme casa. En Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y Dios le dice no a una petición y a un deseo ardiente que tenía David de construirle una casa. Dijo, no, tú no me vas a construir ni me vas a edificar una casa. Entonces, vemos aquí un anhelo ferviente. David tenía todo, era el rey. Contaba con todo el oro, con todas las cosas, con todos los terrenos que él quería, se los podían dar porque era el rey. Pero Dios le dijo, no, tú no me vas a construir casa. Después le dice, pero tu hijo sí me va a construir casa. Entonces lo que hizo David fue juntarle todo el material para que el otro construyera la casa, ¿verdad? Pero Dios le dijo un rotundo, no vas a construir tú una casa. Tú no me vas a construir una casa. Tú has derramado demasiada sangre. Fíjense, a veces Dios nos dice no por las acciones que hemos hecho, ¿sí? Y a veces vamos a ver que Dios nos dice no porque estamos haciendo cosas que no convienen. Y estamos pidiendo cosas que no convienen. Caso número 3. Dios no salvó al hijo de David y murió el niño. Usted sabe lo que pasó. Hemos hablado mucho acerca de esto en una predicación que se llamó Alejado. Hablé de David y de la innombrable Betsabé para Mateo, en el Mateo capítulo 1. Ni siquiera se atreve Mateo a nombrarla. Pero Betsabé y David pues tienen un amorío. Ay, Dios mío. Qué cosas, hermano. No sé cómo la Biblia dice esas cosas. Aquí en el mundo no se da eso, hermano. No sé cómo se atreve la Biblia a decir esas cosas. Pero tienen un amorío y hay un niño. Y David empieza a orar por el niño. Pero el niño enferma. Y Dios le había dicho que el niño tenía que morir, pero él se pone a hacer toda la obra para poder hacer que su hijo no muera. Y en 2 Samuel capítulo 12, versículos 16 y 18, en la primera parte, dice la escritura, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, pero el versículo 18 dice, y al 7º día murió el niño. Quiere decir que David estuvo orando 7 días, ayunando 7 días, humillado para que Dios salvara al niño, pero el versículo 18 dice que el niño murió. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que llegaron a nosotros ilegítimamente, y algunas de esas cosas van a tener que quitarse de nuestras vidas. Y a veces tú dices, pero ¿por qué Dios me quita esto? No es para dejarte vacío, es para hacer lugar para todo lo bueno y maravilloso que viene a tu vida. A veces no lo entendemos, hermano. Los no de Dios a veces son incomprensibles para nosotros. ¿Cómo un Dios de amor, un Dios de bondad no me puede dar lo que yo anhelo, lo que yo quiero? Es interesante. ¿Por qué Dios no salvó a este niño, pero sí le perdonó la vida a los padres? ¿Qué culpa tenía el niño? Decimos. Pero sin en cambio Dios dijo no va a vivir. Y en el verso 18 que está en pantalla, en la primera parte, dice que al 7º día murió el niño. Dios le dijo no. Caso número 4. Dios no sanó a Eliseo y murió de la enfermedad que padecía. Eliseo era un profeta con una unción doble a la que tenía su maestro Elías, pero él padeció una enfermedad y dice la Biblia que él murió de la enfermedad que padecía. En 2 de Reyes capítulo 13, versículo 14, en la primera parte dice, estaba Eliseo enfermo
de la enfermedad de que murió. Eliseo tenía una unción doble, hizo el doble de milagros que su maestro, que su padre espiritual, Elías. Inclusive resucitó personas. E inclusive cuando lo sepultaron, sus huesos, dice que aventaron a un muerto a la fosa, y no sabían que era la fosa donde estaba Eliseo, y el muerto al tocar los huesos de Eliseo recobró la vida. Imagínense nada más la unción que tenía este cuate, este profeta, que hasta los huesos estaban ungidos. Y se levantó el muerto. Fíjense. Pero él murió de la enfermedad. Quiere decir que Dios no lo sanó. Dios no le dijo no. Yo creo que Eliseo oró varias veces por él. Pero algo que me llama la atención es que Eliseo no se frustró, no se traumó, no se emberrinchó diciendo, pues si no me sanas a mí, no voy a hacer tu obra. Si no me das esto, yo no te voy a seguir. Porque si tú quisieras tenerme bien, tú me harías millonario, Dios. A veces Dios no nos da dinero, hermano, porque nos perdemos, hermano. Porque el que no tiene llega a tener lo que se quiere volver. Sí, hermanos. Y Dios le dijo no, y Eliseo murió de la enfermedad que padecía. Dios dijo no. Caso número 5. Jesús no llegó a sanar a Lázaro y llegó después de 4 días de que su amigo murió. En Juan capítulo 11, versículos 1, versículo 6 y versículo 17, es contándoles un poco la historia rápidamente. Dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Era amigo de Jesús, ¿sí? Dice la Biblia que mandaron a decirle que estaba enfermo. El verso 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en que estaba. Jesús no se fue luego. Y en el versículo 17 dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús no llegó y aquel murió. Y la respuesta de las hermanas que amaban a Jesús y amaban a su hermano no fue contestada. Bueno, todos sabemos que después lo resucitó, ¿sí? Pero en el momento, hermano, usted puede ver la Biblia. Creo que mi esposa nos habló acerca de Marta en cierta ocasión. La frustración de las hermanas. Bueno, ¿por qué no está aquí? Si nos amaba, era su amigo. Pero no llegó. Recibió el correo, hermano, tal vez el WhatsApp, por así decirlo. Y él decidió quedarse más días ahí. A veces Dios, hermano, va a llegar cuando la situación ya no. Pero como también nos comentaba mi esposa, Jesús no llega, nunca llega tarde. Él llega cuando tiene que llegar. Amén. Y va a responder cuando quiera responder. Y si la respuesta es sí, bendito sea su nombre. Y si la respuesta es no, bendito sea su nombre. Y si la respuesta es espérate porque aún no es el tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Y usted espera, hermano. Espera, hermano. Mire, muchacho, muchacha que se andan ahí, ay, es que ya se me está pasando el tren. Mire, hermano, si se te pasa el tren hay aviones, hermano. Hay otras cosas, hermano. Tranquilo, tranquila. Disfruta tu tiempo, disfruta tu soltería, disfruta el estado donde estás, disfrútalo. A lo mejor es un tiempo para que disfrutes tú y los que están contigo. Disfrútalo, atesóralo, porque van a llegar días, hermano. Ay, que te vas a casar y a lo mejor ya vas a desear estar después soltero o soltera o solo o sola. Disfruta mejor tu tiempo, da gracias a Dios. No llegó, Jesús dijo, no, vamos a quedarnos unos días allá. Los discípulos han de haber dicho, pero murió tu amigo. Dijo, no, vamos a quedarnos. Y después de 4 días, se aparece el bondadoso y amoroso Jesús. Caso número 6. Dios no quitó de la vida de Pablo el aguijón de su carne, pues la gracia le era mejor. El apóstol Pablo dicen que tenía una enfermedad.
El apóstol Pablo no lo ve como enfermedad, no le habla a eso, a la enfermedad, sino le dice que es un aguijón. En segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice la escritura así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, chequen lo que dice, como diciendo, para que la grandeza de las visiones y de la unción que yo tengo no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice, un mensajero de Satanás que me abofeteé, me cacheteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual, fíjense lo que dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Dios le dijo, no. Pero es un mensajero de Satanás, pero Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Es un aguijón. Y Dios dijo, no te lo voy a quitar. Mi gracia es mejor. Y entonces dice el versículo 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, diga de buena gana. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas de mala gana? Ay, por amor de Dios, no me diga que nada más yo. Sí, levanta su mano, sea sincero. Pero él dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este aguijón, que dicen que era una enfermedad, que más adelante dice que le dice a cierta iglesia, ustedes me aman tanto que no solamente hubieran querido darme sus ojos, sino también su vida. A lo mejor el problema que tenía era la vista, dicen que era un problema de la vista. Pero este aguijón había causado en él debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, hermano. Y él dijo, pues de buena gana me voy a gloriar. Dios me dijo que no, yo no me voy a agüitar por la respuesta de Dios que me dijo no. Al contrario, de buena gana voy a continuar. Voy a seguir adelante. Así es que Dios le dijo, no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar. Mujer, si estás batallando con tu esposo, esposo, si estás batallando con tu esposa, no le digas a Dios, o te lo llevas o te lo mando. No le digas eso. A lo mejor es un aguijón y Dios no te lo va a quitar. Usted lo escogió, usted la escogió. No digas como aquella señora, Señor, dame fuerzas, pero fuerzas en mí, porque si me das fuerzas sobrenaturales, yo sí lo mato al fulano este. No le digas. A veces nosotros pensamos que esos aguijones son para nuestro mal, pero para lo que fue para mal, Pablo lo usó para bien, de buena gana. ¿Sí? ¿No me lo quieres quitar? Yo de todas maneras te voy a servir. Está bien, Señor, ¿no me quieres sanar mis rodillas y me van a reparar la otra? Está bien, yo voy a entrar en reparación, pero no me voy a agüitar. ¿Quiero ser sanado? Obviamente sí. ¿Quién no quiere ser sanado? ¿Quién no quiere que Dios le responda todo? Pero a veces Dios nos dice, espérame. Es difícil, hermano, a veces estar con los dolores más en estos climas. Sí, hermano, ya las rodillas te empiezan a avisar cuando viene el cambio de clima. Va a ser frío. Ya las rodillas lo están anunciando. Son mejores que los meteorólogos, hermano. Te dicen los cambios. Ya nos preparamos, hermano. Pero es preferible gozarnos. Yo no puedo hacer lo que hacía antes, pero no me voy a detener por eso. Voy a hacer otras cosas que puedo hacer. La gracia de Dios es mejor. Dios me dijo no, ok, la gracia de Dios es mejor. Caso número 7. El Espíritu Santo no permitió a los apóstoles ir a ciertas regiones a evangelizar. ¿Cómo, pastor? Si la Biblia dice que hay que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Está establecido. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Verdad? Pero en Hechos capítulo 16, versículo
6 y 7, en la traducción del lenguaje actual, dice: Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galicia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, tampoco les permitió hacerlo. Fueron a varias regiones y el Espíritu Santo dijo: no van a ir. ¿Pero por qué? No van a ir. Simplemente porque no. ¿Pero por qué no? No van a ir. Bueno, entonces nos vamos a otro lado. Y se fueron a otro lado, pero el Espíritu Santo les dijo: no. Es interesante, hermano. ¿Por qué Dios no les permitió ir a esos lugares? Cuando dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hay lugares donde tú y yo no nos tenemos que meter, hermano. Hay lugares donde Dios no quiere que nosotros vayamos y digamos. Es más, una vez Jesús fue a cierto lugar y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad y la falta de fe de esa gente. Le dijo a los discípulos: cuando vayan a una casa y ustedes vayan, bendigan esa casa, pero si no son bien recibidos, la paz de ustedes va a ser devuelta a ustedes. Ustedes sacúdanse los pies y sigan su camino. Hermano, no te detengas. Si alguien no quiso escucharte, hermano, fue alguien que Dios dijo en ese momento: no. Y Dios no se los permitió. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero a veces en la verdad el Espíritu Santo nos va a decir: no vayas ahí, no vayas allá, no vayas acá. Y ahí encontramos el caso número 7. Ahora, ¿por qué va tan rápido el pastor? Digo rápido porque nos vamos a detener en el caso número 8 y en otras cosas más. El caso número 8. Jesús no fue librado de morir en la cruz. Y esto a mí, hermano, cuando lo vi y lo he entendido de mucho tiempo atrás, Jesús oró, y usted lo sabe, en el Getsemaní. La gente del mundo, hace unas semanas atrás, acaba de celebrar la Semana Santa, y recuerdan estas palabras, recuerdan el Getsemaní. Es más, hasta en las películas, hay una película que se llama La Pasión de Cristo, excelente película, por cierto, y empieza exactamente en el Getsemaní, porque es la pasión, ahí empieza la pasión. Y Jesús fue a orar, y Dios le dijo no. Y en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, la Biblia menciona varias cosas. Yo no voy a citarlos todos los versículos, solamente voy a citar algunos. Por ejemplo, versículos 37 y 38 dice: tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Tú te puedes imaginar al Hijo de Dios entristecido y angustiado? Y no fue cualquier clase de tristeza, ni cualquier clase de angustia. Dice, fue en gran manera. Quiere decir, hermano, que su semblante cambió. Su emoción cambió. Hermano, cuando tú te sientes angustiado y entristecido, no me vas a dejar mentir, pero las fuerzas se te van. Tú no quieres nada. Tú quieres que surja un milagro y que eso se acabe completamente. ¿Todos han sentido eso? Todos los hemos sentido, hermano. Una angustia, una tristeza tremenda. Es más, hermano, viene el llanto, vienen los gritos, los gemidos, y a veces te cansas de llorar y ya no te salen ni lágrimas, hermano, de la angustia que sientes. Esa angustia la sintió Jesús. Es más, en otra porción de la Escritura dice que la angustia fue tanta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Dicen los científicos y los doctores que cuando esto sucede es porque la presión es tanta en la cabeza que los vasos sanguíneos se rompen y entonces empieza a salir la sangre
por los poros. Así era la angustia y el entristecimiento que sentía Jesús. Y entonces le dice Jesús, verso 38, mi alma está muy triste. Y luego fíjense lo que dice, hasta la muerte. Jesús sabía que estaba llegando su final. Jesús lo sabía. Quédense aquí, les dice a los tres, y velen conmigo. Bueno, usted sabe lo que hicieron los discípulos, ¿no? Entonces dice, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible de mí, pase de mí esta copa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo, no. Se levantó Jesús, fue con los discípulos. Estaban orando y velando, no, estaban bien dormidos. Los despierta y se va otra vez a orar. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Dios le dijo, no. Se levantó y fue a los discípulos y los volvió a encontrar dormidos. Ya no les despertó, ya no les reclamó. Era una lucha que tenía que hacer solo. Y en el verso 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Padre mío, si puede pasar esta copa para que yo no la beba. Y Dios le dijo, no. El no que Jesús escuchó de Dios fue algo que a nosotros nos benefició. Aleluya. Cuando Dios le dijo a Jesús no, era porque ese no nos benefició a nosotros. No todos los no de Dios son malos. No todos los no de Dios son malos. Este no, que Dios le dijo 3 veces a Jesús, no puedo. Mi voluntad es que tú vayas y mueras en la cruz del Calvario. Él estaba angustiado, él estaba desesperado, entristecido hasta la muerte. Y hermano, cuando tú estás en esos momentos, tú lo que quieres escuchar es una palabra de consuelo, ¿no? ¿No te has sentido así tan triste que solamente, es más, no quieres que nadie te diga nada más con que vengan y te abracen, hermano? Ya, mira, con eso fue suficiente. Vino la primera vez y le dijo, ¿podemos hacer que haya más becerros si los sacrificamos, como en el Antiguo Testamento? Y Dios le dijo, no. La segunda vez vino y oró otra vez y le dijo, Padre, me duele, no, tengo miedo de tomar esta copa. ¿Puede pasar esta copa amarga? Y le dijo, no. La tercera vez vino sabiendo la respuesta y oró las mismas palabras que las 2 primeras veces y Dios le dijo, no. Y mientras Dios le estaba diciendo a Jesús no, ese no se convirtió en un sí para nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera. Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y yo siempre les he dicho que el gozo que vio puesto delante de él fuiste tú y fui yo. Vio tu rostro, vio tu cara,
vio que un día tú ibas a servirle, ibas a ser salvo por él. Y entonces yo hice una pausa y le dije a Dios, gracias. Gracias porque a veces me dices no, pero no es para mi destrucción. A veces tus no son para decirme, tengo algo mejor para ti. Jesús murió, hermanos, conforme a la palabra. Pero es una muerte que nos benefició a todos. Y yo doy gracias a Dios porque le dijo a Jesús no. Y yo tengo que aprender, y tú tienes que aprender, que si Dios te dice no, dile gracias, porque también es una respuesta. Y entonces yo aprendí lo siguiente: las decisiones de Dios son mejores. Amén. Amén. A veces yo me aferro a algo. A veces tú te aferras a algo. Pero Dios dice no. ¿Y por qué, hermano? Porque la decisión de decirnos no es lo mejor que nos puede pasar. No lo entendemos como humanos. Como humanos queremos que todo nos salga bien, que todo sea bueno, que todo sea excelente, que en el trabajo vaya uno subiendo y subiendo y subiendo y que cada mes le suban el sueldo. Pero Dios dice no. A veces ves que la enfermedad sigue avanzando y tú quieres que Dios te sane, pero a lo mejor es la enfermedad por la cual vas a morir. Y Dios te dijo, no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En Jeremías capítulo 29, verso 11, en la Reina Valera contemporánea, dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanzas. Y dice esta versión al último, palabra del Señor. Los planes que tengo para ustedes son para su bien y no para su mal. Los no que tengo para ustedes son para su bien. No los vas a entender a este momento. Es como nosotros cuando le decimos al hijo o a la hija, no, pero es que tú no me amas. Y creen que el amor se basa en decir sí, pero a veces tenemos que decir no. ¿Saben que el amor entre parejas a veces se basa en decir no? No voy a actuar de la manera incorrecta, no voy a actuar de manera infiel, no voy a actuar de esa manera, no voy a dejar de amarte. Esos son nos que debe de haber en nuestras vidas. No te voy a dejar. El divorcio no es una opción para nosotros. Vamos a continuar pese a las circunstancias. ¿Sí están aquí? Los planes que Dios tiene para nosotros es para nuestro bien, no para nuestro mal. Escuchen, los no que tiene Dios para nosotros a veces es para que tengamos un buen futuro. Las decisiones de Dios son mejores y son más sabias. Amén. Pero a veces nosotros nos detenemos. Ya Dios me dijo que no y nos emberrichamos. Hermano, si Dios te dice algo que no te emberrinches. Aprende a decir como Pablo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Hay un profeta llamado Habacuc que aprendió a alegrarse aun cuando no había las respuestas favorables. Habacuc pidió y Dios dijo, no, espérate, va a llegar, pero a su tiempo. Pero Habacuc aprendió a alegrarse aun cuando no había las respuestas favorables. Habacuc 3, 17 y 18 en la traducción del lenguaje actual. Aunque no den higos la higuera, ni den uvas las viñas, ni aceites los olivos, aunque no haya
en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Es la versión de traducción del lenguaje actual. Y varias veces, y ahí en pantalla lo pueden ver, las veces que dice prácticamente no. No hay esto, no hay lo otro, pero con todo yo me voy a alegrar. No, las situaciones que me están pasando, hermano, mira, con que no me falte Dios, tengo todo. Aunque tuviera, hermano, los higos, las uvas, las aceitunas, todo en el campo para cosechar, aunque tenga vacas y tengo ovejas, pero si no tengo a Dios, realmente no tengo nada. Yo me voy a alegrar, yo voy a estar alegre, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. No había, pero sin en cambio, él dijo, voy a estar contento, voy a estar alegre. Él no es una respuesta, contéstame Dios, respóndeme Dios, pero como Dios nos contestó, no, nos enojamos. A ver, espérame. ¿Te contestó o no te contestó? Sí. Pero es que no me contestó como yo quería. No, pues si no es lo que tú quieras, mijo. Los planes que él tiene son mejores y las decisiones que él toma son mejores. Si Dios dijo no, no se aferre. No se aferre. No sea aferrado, hermano. Aférrese a Dios. Y alégrese en Dios. Dios me contestó, hermano. Es que Dios no me contesta. No, sí te contestó. Pero la respuesta no te gustó. No te cayó bien la respuesta. Yo leí en la Biblia que Dios me iba a dar todo lo que yo pedía conforme a sus riquezas y gloria. Yo leí en la Biblia que decía, veas todo lo que quieras hacer en tu corazón porque Dios está contigo. Y mira, sí, pero lee el contexto, hermano, no agarres versículos al azar. Ay, hermano. Eso de andar agarrando versículos al azar es como bibliomancia, eso. Algo que no está bien, hermano. Hubo un caso de un muchacho llamado José que no le fue bien con sus hermanos. Y José le dice a sus hermanos, fíjense lo que le dice a sus hermanos, Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos no lo querían. Y cuando decidieron matarlo, alguien intercedió para que no lo mataran y lo metieran mejor a un foso. Y mientras se fue el intercesor, el hermano mayor, llegaron unos y los otros hermanos lo vendieron. Y hermano, José pasa una de situaciones que si usted lee Génesis, la vida de José, se va a dar cuenta que José, como dijeran por ahí, mi abuela pasó las de Caín. Así decía mi abuela. No, hombre, pasó las de Caín, dijo. Como diciendo, le fue muy duro en la vida. Y hermano, la historia era que Dios le había dicho que iba a ser un rey, un gobernante bueno. Y se cumple todo, hermano, al pie de la palabra. Y llegan sus hermanos, los que lo habían vendido, los que querían matarlo, y entonces se descubre que es José su hermano, que daban por muerto, cuando ellos sabían que no estaba muerto, lo habían vendido los malvados. Ay, Dios mío. Pero José llega y les dice, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes pensaron hacer mi hermano, mas Dios lo encaminó a bien. Los no es para hacernos mal, es para encaminarnos a bien, hermano. No te queremos en nuestra casa, no importa. Dios me va a encaminar para bien. No te queremos en nuestra familia, no importa. Dios me va a encaminar para bien. Sí. Dios dijo no, pero Dios cambia todo para bien. Los hermanos dijeron no te queremos y después fueron a pedirle vida porque estaban muriendo. Ay, hermano, Josué aprendió a vivir en sus dificultades
y en sus decepciones humanas, porque fue traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, comprado como esclavo, después fue acusado injustamente, lo metieron a la cárcel y después hizo buenas obras y no se acordaron de las buenas obras que hizo hasta años después, hermano. Encontramos a José en el palacio, delante de Faraón, y es el preludio para Éxodo. Y ahí llegan todos estos, porque José se trae a vivir a todos sus hermanos a Egipto, porque había más años de hambre, más años de sequía, y aún sus hermanos fueron beneficiados. Dios lo va a cambiar todo para bien, hermanos. Tranquilos, Dios está con ustedes. Seguimos. Cuando Dios dice no a nuestros sueños, deseos o planes, es porque tiene algo mucho mejor en mente para nosotros. Amén. No te atrevas a hacer algo. Si Dios dijo no a tus sueños, a tus deseos o planes, es porque tiene algo mejor. Es porque tiene algo mejor. No te desesperes. Simplemente confía. Dios tiene cosas mejores para ti. Si Dios te va a contestar en esta tarde y te va a decir no a esa petición, no a ese sueño, no a ese deseo, no a ese plan, tranquilo, tranquilo. Es porque tiene algo mejor para ti. Es porque simplemente hay algo mejor para ti. No te aferres a algo que no viene de Dios. Amén. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? A ver, levante su mano. Dios tiene cosas mejores para ti de lo que tú te imaginas, hermano. Dios tiene cosas mejores para ti. Solamente ámalo con todo tu corazón. Y Él se va a encargar de hacer todo, hermano. Busca el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadiduras. Se te va a añadir, hermano. Tú solamente búscalo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene mejores cosas para ti y para mí, hermano. Me gusta esto, en el nombre del Señor. Muchas veces Dios nos dice no porque pedimos cosas fuera de su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué no nos oye a veces? ¿O por qué dice no? Porque pedimos algo fuera de su voluntad. Amén. O sea, sabes que, Señor, puedo odiar a alguien. No puedes. No puedes. Simplemente no puedes. Ay, es que a lo mejor, y si hacemos esto, vamos a orar para que Dios, no, pero Dios, no, hermano, no. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo que no está conforme a su voluntad, no nos va a escuchar. Simplemente. Muchas veces Dios nos dice no, porque pedimos mal, pedimos egoístamente. Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Piden, pero no reciben. ¿Por qué? ¿Cómo piden? Mal, para gastar en sus deleites. Ay, hermano, vamos a pedir de la manera correcta. Vamos a pedir de la manera correcta. Aleluya. En otras palabras, lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros podamos pedir, de lo que nosotros podamos imaginar. Lo que Dios tiene para nosotros es mejor. Simplemente, así. Si Dios nos dice no, yo voy a decir, ok Dios, simplemente sé
que lo que tú tienes para mí es mejor. That's it. Y quedamos en paz con Dios. No me voy a amargar, no voy a andar de amargado. De buena gana me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros es mejor. La Biblia dice en Isaías 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Es que yo pienso que si yo tuviera, y Dios dice, no. Es que yo pienso que si yo tuviera un carro, si yo tuviera esto, mira, ya tienes uno, ya. Dios ya te bendijo. Es que la carcacha ya, pero te mueve, da gracias a Dios. Tiene uno que ser agradecido. Mi esposa tiene la costumbre que cuando salimos o nos movemos, cuando llegamos a cierto lugar o a la casa llegamos con bien, le diga gracias a Dios y luego le dice al carro, muchas gracias por llevarnos y traernos con bien. Y uno se le queda viendo hacia mi esposa como diciendo, ¿cómo le das gracias al carro? Y digo, pues es que nos mueve y se porta bonito. Nosotros le damos un mantenimiento, pues obvio que él se tiene que portar bien. ¿Verdad que sí? Pues si nosotros sabemos dar gracias, o mi esposa y yo sabemos dar gracias, porque ya aprendimos también nosotros a dar gracias a nuestro carro. ¿Cuánto más Dios? Dios, gracias. Gracias por todo. Tus pensamientos son mejores. Es que yo pienso que si lo hacemos de este modo, y ya oraste. No, es que cuando oramos Dios siempre me dice que no. Pues es que también lo que estás haciendo, hermano. No sé, un ejemplo, hermano, y le digo con todo respeto, vamos a poner un negocio, una funeraria, vamos a ver que Dios nos prospere. O sea, lo que estás pidiendo es que Dios mate gente, oye. O sea, Dios bendiga a los hermanos de los que tienen funerarias, porque hay gente que sí los tiene, ¿no? Ahora que Dios prospere mi camino, y ya estamos hablando todos, Dios prospera su trabajo. ¿Qué estamos pidiendo? Pues que haya más muertos. ¿Sí me explico, no? Que fue drástico, pastor. Sí, yo sé que fue drástico, pero esa es la cosa, ¿no? Hermanos. Dicen que hubo una persona que se entregó a Cristo y escuchó que había que ser fieles a Dios con diezmos y ofrendas, y llegó al final de la reunión, después de varias reuniones que había estado, dijo, pastor, ore que mi negocio prospere y yo voy a dar mis diezmos de todo esto. Dijo, muy bien, y el pastor empezó a orar por su negocio, y la hermana empezó a prosperar. Y luego ya la hermana traía y le dijo, hermana, ¿y cuál es su negocio? Y dijo, tengo un expendio de caguamas allá afuera. Por ahí hubiera empezado. Dios santo. Los caminos de Dios son mejores. Los pensamientos de Dios son mejores. Dios me dijo no a esto, no hay problema. Tranquilo. Sí. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Sus caminos son mejores. En el Salmo 18, verso 30, en la primera parte, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Amén. Perfecto es su camino. Quiere decir que todo lo que Él hace, ¿cómo es? Entonces, los no que Dios te dice son no perfectos. ¿Sí o no? Ahora, repito. Si Dios te responde no, ¿te contestó o no te contestó? Sí. Vuelvo a decir, que no se haya gustado la respuesta, es otro asunto, hermano. Ya, cambia el asunto. Pero Dios contesta. Dios escucha. Dios escuchó y Dios contestó. Mi contestación fue no. Y luego vamos otra vez y decimos, oye Dios, y Dios dice no. Pero es que mira Dios, no. ¿Cuántos no nos tienes que decir? A Jesús le bastaron 3 no para entender. A Pablo dice que había orado 3 veces y entendió. David fueron 7 días orando y ayunando y Dios le dijo no. ¿Y dónde que oró y ayunó? Y nosotros hemos hablado que en el ayuno trae victoria, hermano, pero Dios le dijo no. ¿Usted cree que Moisés no oró? Le dijo, Señor, nada más déjame entrar. Mira, déjame entrar y me matas. Déjame poner el pie y me muero. Y Dios le dijo, no. Señor, ¿y si me sanas y luego me llevas? Y Dios le dijo a Eliseo, no.
Ay, Dios mío. En la oración llamada el Padre Nuestro, encontramos la frase, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. ¿Verdad que sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si Dios se atrevió a decirle a Moisés, no, a David, el hombre conforme a su corazón, no, a Eliseo, con un hombre con una unción doble, no. Si Dios se atrevió a decirle a Jesús, no, ¿quién nos creemos nosotros que todo tiene que ser un sí? ¿Somos superiores a ellos? Simplemente no. Dios sí responde. Porque tú y yo oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y su voluntad fue? No. No. Que quede claro, Dios sí contesta. Puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un espérate, porque aún todavía no estás preparado. La negativa de Dios no es un castigo ni un rechazo, sino una expresión de sabiduría y amor eterno. ¿Cuántas veces ustedes le han dicho a su hijo, yo te dije que no, y ahorita no lo entiendes, pero cuando estés grande lo vas a entender? ¿Qué quieren hacer ustedes con sus hijos? Que entienda que es una expresión de sabiduría y de amor. Sí, hermanos. A los hijos a veces también se les ama y se les dice no. Se les dice no. No. Y no es porque yo los dejé de amar. Simplemente que no es bueno para ellos. No. Entonces la negativa de Dios no es un castigo ni un rechazo. Es una expresión. Cuando Dios nos dice no, nos está enseñando a confiar en su sabiduría. Cuando Dios nos dice no, nos está enseñando a confiar en su sabiduría. Dios sabe lo que va a pasar si te dan eso. Dios sabe lo que va a pasar si te dan ese trabajo. A lo mejor ya te vas a esclavizar y ya no vas a poder venir ni a la iglesia. Dios sabe qué va a pasar si te da ese carro. Dios sabe lo que va a pasar si te da a ese hombre o a esa mujer. Entonces Dios en su sabiduría te está diciendo, aprende a confiar en mí. Y mi respuesta es, no. La próxima vez que te enfrentes a un no de Dios, recuerda que cada respuesta de Él es parte de un plan perfecto que se revelará a su tiempo. Amén. La próxima vez que te enfrentes, porque te vas a enfrentar con un rotundo no. Dios, dame a mi esposo, y Dios te va a decir no, porque todavía no llega el tiempo. Dame a mi esposa, no, siento que se me está yendo el tren. Tienes 15 años, no te hagas el loco, ya, por el amor de Dios. ¿Saben ustedes que en la Biblia Isaac tenía 40 años y no buscó esposa? El papá se la buscó. 40 años el hombrecito. ¿Cuántos años tiene? Tranquilo, tranquila, acaba de estudiar, haz las cosas bien. Ay, bendito Jesús. Me gustan esas frases. Creo que las dijo alguien muy sabio. Ok, vamos a la siguiente. Cada vez que Dios nos dice no, Él está protegiéndonos de lo que no es bueno para nosotros. Si Dios te dice no, Él te está protegiendo con esa negativa que estás sintiendo. Es que no me amas, no, sí te amo, pero te estoy protegiendo con un divino no. Simplemente es no. Te estoy protegiendo de lo que no es bueno para ti. Yo te quiero dar no lo bueno, te quiero dar lo mejor, te voy a dar mis caminos, mis decisiones son mejores que los tuyos.
Ahorita no lo entiendes, ahorita te emberrinchas, ahorita te enojas y la agarras con todos los hermanos y ya enojado porque Dios te dijo, no, ni compras actividad, ni compras el bazar, y ay, te vas ahí con tu cara no, mano, no se vaya con cara de nada. Si Dios le dijo no y te vas a enfrentar a ese no, te vas a topar con ese no, tranquilo, gózate. ¿Qué te dijo Dios? ¿Me contestó? Sí, me contestó. ¿Y qué te dijo? No. Y alabado sea el nombre del Señor. Siguiente, si Dios te dice no, prepárate, porque cosas mejores de parte de Él vienen a tu vida. Si Dios te dice no, prepárate. No te agüites. No digas, ¿por qué Dios no me ama? ¿Por qué si yo lo sirvo? ¿Por qué? Hay aquellos que ni les sirven los camionetones que traen. Y yo el carro que traigo, las llantas que traigo. Ven a una hormiga y tiemblan las llantas porque están todas bien feas ya. Cualquier hormiga las puede picar y se ponchan de lo feo que están. ¿Por qué, Dios? Dios dice, hey, ¿por qué te agüitas? Prepárate. Moisés no entró a la tierra prometida y murió en ese monte, viendo la tierra de lejos. La vio, pero no llegó, pero murió, pero llegó al cielo. Yo prefiero estar en el cielo que en la tierra prometida. Amén, aleluya. Amén. Amén. El cielo es mejor. El cielo es mejor. Pablo estaba preso, con un aguijón en su carne, un enviado de Satanás que lo bofeteara para que no se enalteciera de las revelaciones que tenía. Y oró 3 veces y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Pero estoy en la cárcel, pero vas a traer con esas palabras libertad a muchos, porque te estoy guiando en la misma cárcel con mi Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Dios dice no, hermanos, a veces nosotros nos topamos con esa situación y nos enojamos, nos desalentamos y nos desanimamos. Pero ya les he mostrado conforme a la Biblia que la respuesta no está mal. Mejor prepárate y de buena gana aprendí a alegrarte, como Habacuc, como Pablo, como José, que le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo cambió todo para bien. Porque todo coopera para bien a los que aman a Dios. Aún los no de Dios cooperan para mi bien. Yo no sé a cuántos de nosotros, en alguna petición que hemos tenido, Dios nos dijo no. Pero si eso ha pasado en tu vida, yo te voy a invitar a que junto conmigo te pongas en tus pies. Si te ha pasado eso, que Dios en algún momento te ha dicho no, que tú lo sabes, sin palabras, que te ha dicho simplemente no. Te podrás poner de pie porque yo sé que Dios nos ha hablado varias veces y nos ha contestado y nos ha dicho simplemente